Sí, Ya. sí sabes. Entonces, miren, normalmente lo que nosotros hacemos en estadística inferencial es, a partir de una población, tomamos una muestra. En esa muestra, nosotros hacemos los análisis y las conclusiones las intentamos llevar a la población de donde salió la muestra. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la cantidad de contagiados por coronavirus en la ciudad de Talca, bueno, lo que se hace es tomar exámenes puntuales en toda la ciudad. Esa es la muestra. Vemos cuántas personas están contagiadas, la comparamos con las personas que no están contagiadas de ese pequeño grupo al cual hicimos test, y esa conclusión la llevamos a la ciudad completa. Entonces, por ejemplo, si hay un 1% de contagiados en nuestra pequeña muestra, nosotros vamos a concluir que hay 1% de contagiados en Talca completo. Esa es un poco la idea de la estadística inferencial, ¿ya? Y a eso nos referimos con estimación. Nosotros vamos a estimar cuántos son los contagiados en toda la ciudad a partir de una pequeña muestra. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de tomar una buena muestra de un tamaño adecuado, que sea aleatoria y representativa de la población, ¿ya? Entonces, para estimar, la forma que no vamos a utilizar es una estimación puntual. Decir, por ejemplo, que tomar una muestra y decir que hay 1% de contagiados en la muestra, entonces decir que hay 1% contagiados en todo Talca. Lo que vamos a hacer es estimar, tal como dice en la presentación, por intervalos. Entonces vamos a decir que hay con un 90% de certeza entre un 1 y un 2% de contagiados. Vamos a dar un intervalo. Entonces, ¿cuál es la gracia del intervalo? Que nos permite estar más seguros de nuestra respuesta, porque ya no hay un valor exacto, sino que hay un intervalo, un grupo infinito de números en los cuales nosotros podemos recaer este parámetro que queremos estimar, ¿ya? Entonces aquí dice, una estimación puntual, por el hecho de ser un solo número, no proporciona información sobre la precisión y la confiabilidad de la estimación. Lo que les acababa de decir, si nosotros decimos que hay un 1% de contagiados, no podemos dar información de cuán seguros estamos sobre ese 1%. Entonces, una alternativa para reportar un solo valor sensible del parámetro que se está estimando es calcular y reportar un intervalo completo de valores factibles, una estimación de intervalo o un intervalo de confianza. Entonces, yo ya no hablo de un 2%, ahora yo voy a hablar de entre un 1 y un 3. Así, si fallo del 2, igual va a estar correcta mi respuesta, porque hay un intervalo. Está dentro del intervalo la respuesta. Entonces, intervalos de confianza para la media. Vamos a distinguir varios casos dependiendo de las condiciones de nuestra muestra y de las condiciones de la población. Vamos a hablar de un coeficiente de confianza. Por supuesto, mientras más grande sea el coeficiente de confianza, más grande va a estar, más grande va a ser el intervalo. Por ejemplo, si yo quiero que mi respuesta sea 100% segura, yo voy a decir todos los números posibles. Voy a hacer un intervalo muy grande. Si hablo de porcentaje, en el ejemplo que le estaba dando previamente, yo digo, con un 100% de confianza, el porcentaje de contagiados en la ciudad de Talca está entre 0 y 100. Ya estoy agrupando todos los valores posibles, por lo tanto estoy completamente seguro de mi respuesta. A medida que este intervalo lo achico, a medida que este intervalo se hace más pequeño, mi nivel de confianza también se va a hacer más pequeño. ¿Se entiende eso? No sé si me están siguiendo o no. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Francisca? ¿Sí? Ok. sí. Entonces, vamos a distinguir varios casos para construir intervalos de confianza para la media poblacional, usando un coeficiente de confianza de 1 menos alfa. Esto es importante, el nivel de confianza en nuestro intervalo le vamos a llamar 1 menos alfa. ¿Por qué es importante? Porque después ese alfa es el que vamos a tener que calcular.
En todos los casos se considera una muestra aleatoria de tamaño n. Primer caso. Y es por eso que recordamos en clase pasada la distribución normal. Aquí la muestra va a ser sacada de una población con distribución normal y varianza, sigma cuadrado, se va a asumir conocida. Entonces, el intervalo para estimar el valor del parámetro desconocido mu, para ello se utiliza esta expresión, ¿ya? La media de la muestra menos la media de la población. La media de la muestra es conocida, la media de la población es conocida. La desviación estándar, ojo, la desviación estándar, no al cuadrado. Acá arriba está la varianza, acá vamos a colocar la desviación estándar, que va a ser conocida, porque estamos asumiendo que es conocida, y n, que es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, podemos escribir z, sz, es una variable aleatoria que sigue una distribución normal. Estándar, de media 0 y varianza 1. Entonces z está contenida en probabilidad 1 menos alfa, en un intervalo que tiene dos extremos, z alfa medio y menos z alfa medio. Entonces, si pueden anotar algo por ahí, anoten. Intervalo de confianza para la media, caso 1, y este es el intervalo que nos interesa, ¿ya? Ojo, porque la presentación igual la tienen en el UCM virtual, ¿ya? Yo toda la semana voy editando la misma presentación para no llenarlos de archivos, así que la voy a ir actualizando semana a semana. Así que esta presentación es la misma de la semana pasada, solo que al final tiene un poquito más de contenido. Entonces, ese es el caso 1. Tenemos una distribución normal, varianza conocida. Voy a pasar al siguiente caso. Ok. Anotar. Sí, sí. Ya, voy a ver los 4 casos y después vamos a comenzar a ver ejemplos de cada uno, ¿ya? Prefiero así para que vamos comparando al tiro. Ya, ¿ustedes me avisan cuando continúo? Sí. Sí, correcto. Ok. El caso 2. Ya, recordemos, caso 1. Teníamos distribución normal y varianza conocida. En el caso 2, la muestra es sacada de una población que tiene una distribución cualquiera. Ya no estamos exigiendo que sea una distribución normal, pero le exigimos que la media y la varianza sean conocidas. Y el tamaño de muestra grande. ¿Se acuerdan qué es considerado tamaño de muestra grande o le hablaron de eso alguna vez? Como el Un tamaño de 100%. No, ¿ya? No. Bueno, ustedes no han tenido... No tendrían por qué saber. Tamaño de muestra grande. Para nosotros va a ser mayor que 30. Igual o mayor que 30. Entonces, si nosotros estamos haciendo una encuesta y entrevistamos a 30 personas, vamos a considerar que estamos en un tamaño de muestra grande. Si entrevistamos a 10 personas, vamos a considerar que es un tamaño de muestra pequeño, ¿ok? Entonces, grande, mayor que 30. N, menor que 30, tamaño de muestra pequeño. Entonces, bueno, en virtud del teorema central del límite, que es un teorema importante en estadística, se cumple esto y por lo tanto el intervalo de confianza para la media es el mismo del caso 1. ¿Ya? Entonces, este intervalo que está en el caso 1 va a ser utilizado para cuando nuestra población es normal y cuando nuestro tamaño de muestra es grande. Pasemos al siguiente.
Caso 3. Vamos a sacar una muestra de una población normal. Pero los parámetros, hay un error, pero los parámetros mu y sigma cuadrado, la media y la varianza son desconocidos. La media y la varianza de la población son desconocidos. Entonces, para una muestra pequeña, vamos a utilizar este intervalo de confianza. O sea, este intervalo de confianza para la mediación. ¿Ya? Ese va a ser nuestro intervalo de confianza para la media, donde T sigue una distribución T de student. ¿Esa la trabajaron alguna vez? No, no que yo me ¿No? acuerde. Ya, vamos a aprender a trabajarla en algún ejemplo después, entonces. ¿Ya? De nuevo, si yo quiero construir un intervalo del 90% de confianza, pero sé que mi muestra es pequeña y que los parámetros de la población no son conocidos, entonces voy a ocupar este intervalo. Es muy parecido al anterior, solo que en vez de Z aparece T, aparece todo esto. Y en vez de sigma aparece S. Ya, vamos a ver el último caso, son 4 solamente. Último caso. La población tiene una distribución cualquiera, ¿ya? Distribución cualquiera, con media y varianza desconocida, pero la muestra es grande, ¿ya? La diferencia con el caso 3 es que en el caso 3 tenemos muestra pequeña, menor que 30, y en el caso 4 tenemos muestra grande, mayor que 30. Nuestro intervalo de confianza, entonces, va a ser ese que tenemos ahí. Es muy parecido al del caso 1, solo que en vez de sigma vamos a colocar S. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a un ejemplo para que vean cómo se trabaja. Veamos el ejemplo aquí. Lo más importante por ahora es que seamos capaces de reconocer en qué caso estamos. ¿Ya? Normalmente hay programas que hacen todo este trabajo por uno, por lo tanto uno no lo tiene que hacer, pero sí uno tiene que tener la capacidad de reconocer en qué caso vamos a estar. Entonces, dice, un mayorista de repuestos automotrices necesita una estimación de la vida media que puede esperar de los limpiadores de parabrisas en condiciones normales de manejo. Entonces tenemos una empresa que vende repuestos. Dentro de estos repuestos vende limpia parabrisas. Los limpia parabrisas duran una cierta cantidad de meses. Y en promedio, bueno, tenemos que ver cuánto. De eso se trata el problema. La administración de la empresa ya ha determinado que la desviación estándar de la vida útil de la población es de 6 meses. Aquí tenemos nuestro primer dato interesante. La desviación estándar de la vida útil de la población es de 6 meses. Suponga que seleccionamos una sola muestra aleatoria de 100 limpiadores, tomamos los datos referentes a su vida útil y obtenemos que la media de la muestra es 21 meses. Como el distribuidor utiliza decenas de miles de limpiadores al año, nos pide que encontremos una estimación del intervalo con un nivel de confianza del 95%. Acá está la respuesta final a la cual tenemos que llegar para que después cuando estudien puedan rehacer los cálculos. ¿Ya? Primero, lean bien el problema e intenten identificar cuál de los 4 casos
es el que corresponde. Yo le puedo dar unos minutos. Si necesitan que vuelva atrás a los casos, me avisan. Entonces le voy a dar unos 3, 4 minutitos para que lean bien, con calma, e intenten identificar el caso en el cual estamos. Profe, no se escucha. ¿Ahí sí? Sí, sí. Ya. ¿Cómo van con el ejercicio? O Yo sea, lo me leí, refiero, ¿no? ¿lograron identificar el caso o no? No, profe. Por ahora interesa identificar caso 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál crees que se parece más? Yo creo que el segundo porque se conoce la media, ¿El segundo? sí. Y Ya, la población, o sea, la muestra es grande. ya, ok. ¿Tú, Francisca, cuál crees? También hay que la muestra es grande. Ya. Entonces, bueno, vamos. Miren, acá, cuando hablamos de media, nosotros
cuando nos referimos a la población, le vamos a llamar mu. Esta U con una barra más, con una línea más larga. La media, cuando se refiere a la muestra, la vamos a denotar como X barra. ¿Ok? En general, cuando hablamos de la población, vamos a usar letras griegas. Cuando hablamos de la muestra, vamos a usar las letras normales que utilizamos siempre. La desviación estándar de la población se va a llamar sigma. Tiene esa forma. Y la desviación estándar para la muestra, S. S mayúscula, veces S minúscula, son detalles. Por otro lado, la varianza, cuando hablamos de la población, es sigma cuadrado. Cuando hablamos de la muestra, es S cuadrado. ¿Ya? Y bueno, con eso tenemos por ahora. Entonces, veamos este problema. Tenemos un mayorista de repuestos automotrices necesita una estimación de la vida media que puede esperar de los limpiadores de parabrisas en condiciones normales de manejo. La administración de la empresa ya ha determinado que la desviación estándar de la vida útil de la población es 6 meses. Entonces, ¿qué datos me están dando ahí? ¿Sigma o S? ¿Cuál creen? Importante identificar. ¿Se refiere a la población ese 6 meses o se refiere a la muestra? A la muestra. ¿A la muestra? Veamos, leámoslo de nuevo. La administración de la empresa ya ha determinado que la desviación estándar de la vida útil de la población es 6 meses. ¿Ya? Entonces nos están dando sigma 6. Luego nos dicen, suponga que seleccionamos una sola muestra aleatoria de 100 limpiadores. Ahí nos están dando el valor de n. ¿Ya? N es el tamaño muestral. 100. Y tomamos los datos referentes a su vida útil y obtenemos una media de la muestra de 21 meses. Ahí nos están dando este valor. ¿Ya? La media de la muestra. O sea, nos están dando X barra. X barra. Entonces es de 21 meses. ¿Ya? Ojo, asegurarse que todo esté inscrito en las mismas unidades, tanto la desviación estándar como la media. En este caso nos dan la desviación estándar de la población en 6 meses y obtenemos una media de la muestra de 21 meses. Entonces coincide. De repente podrían darnos una información en días y la otra en meses. Entonces ahí hay que unificarla en una sola unidad. Como el distribuidor utiliza decenas de miles de limpiadores al año, nos pide que encontremos una estimación del intervalo con un nivel de confianza del 95%. Entonces, volvamos a los casos. Nosotros, ¿qué información tenemos? Tenemos el N, que es un tamaño muestral grande, tenemos la desviación estándar de la población conocida y tenemos el tamaño de la muestra, la media de la muestra. Entonces, volvamos acá. Caso 4, tenemos una población, tiene una distribución cualquiera y una varianza sigma cuadrado desconocida. No es el caso porque nuestra varianza sí es conocida, ¿ya? La varianza de la población, sigma, sí es conocida. Por lo tanto, no es el caso 4. El caso 3, tenemos una muestra pequeña. No es el caso porque nuestra muestra es grande. Y caso 1 o caso 2, en realidad no interesa mucho la diferencia porque vamos a utilizar el mismo intervalo. Pero veamos.
La diferencia es que en el caso 1 se nos dice que la distribución sí es normal. Y en el caso 2 no se nos dice que es una distribución normal, pero es un tamaño de muestra grande. Entonces, perfecto. Estábamos en el caso 2. ¿Ya? Una muestra, una distribución cualquiera, donde la media y la varianza es conocida. O sea, la media mu y la varianza es conocida. Y tenemos un tamaño de muestra grande. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula para calcular nuestro intervalo de confianza del 95%. ¿Cómo se hace? Voy de nuevo al Paint. Y vamos a trabajar. Voy a borrar esto para poder escribir aquí. Lo primero que hay que tener claro es que nosotros necesitamos un nivel de confianza del 95%. Y nosotros dijimos que a eso le íbamos a llamar 1 menos alfa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer de aquí es despejar el valor de alfa, porque ese se va a utilizar para la construcción del intervalo. Entonces, alfa es igual, alfa lo voy a pasar a la derecha y el 95% lo voy a pasar a la izquierda. No, o sea, el alfa a la izquierda y el 95% a la derecha. Entonces, esto es 1 menos 95%, lo voy a escribir como 95 partido en 100. Entonces, alfa es igual a, esto se puede hacer con calculadora, 0,05. 0,05 entonces. Los datos de acá los voy a llevar acá arriba. Y voy a cortar el intervalo, que es lo que nos interesa. Ya. Esto es lo que tenemos que calcular entonces. Esto se puede reescribir de otra forma. Y en general es más sencillo. Miren, tenemos eso. Y fíjense que la única diferencia entre la parte izquierda, esta, y la parte derecha, es el signo. Entonces, en general, uno para hacer los cálculos a mano, lo que hace es colocar más menos aquí. Entonces, queda más cortita la fórmula. Uno coloca aquí mu pertenece a ese intervalo. Y ahí calculamos el intervalo. Lo que vamos a hacer es reemplazar los datos que tenemos por la información que necesita nuestra fórmula. Entonces, mu pertenece a la media de la muestra, en este caso 21, más menos z de alfa medio. Nosotros tenemos alfa, bueno, multiplicando por un medio, esto es 0,025. Entonces, esto es z, y abajo colocamos 0,025. Multiplicado, arriba sigma, 6, abajo raíz de n, raíz de 100. Entonces, ¿qué nos falta? O sea, nos falta conocer este valor de z sub 0,025. Y es por eso que era importante los ejercicios que les dejé la semana pasada, porque entonces eso ya lo podemos reemplazar. Entonces,
¿Cómo vamos a calcular eso? Nos vamos a ir a una tabla estadística, que sería, por ejemplo, estas tablas. Ujú. Estas se las subí, están en el UCM virtual, ¿ya? Tenemos la tabla T, o sea, la tabla Z, la normal, después tenemos una tabla T de student y después una chi cuadrado, la vamos a utilizar todas, y una tabla F al final, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos Z sub 0,025. Ese 0,025 lo tenemos que buscar en el interior de la tabla. En este caso, 0,025, aquí está, 0,025. Por lo tanto, el valor que nos están pidiendo es de 1,96. 96. 1,96. ¿Ya? Nos fijamos en este nos da el segundo decimal y el de acá nos da el entero más el primer decimal. Entonces, 1,96. Vamos acá y en vez de colocar Z, vamos a colocar 1,96. Entonces, ahora, simplemente, esto es meterlo a la calculadora y colocar 21 menos 1,96 por 6 partido en raíz de 100, que se podría escribir como 10. 10. Entonces yo voy a tomar mi calculadora. 21 menos 1,96 por 6 dividido en 10 da 19,8. 19,82. Ya normalmente aquí uno trabaja con dos decimales y el tercero lo aproxima. Y luego tenemos lo mismo pero con signo más. 22,171,18. Y ese es nuestro intervalo de confianza, del 95%. ¿Ok? Si se fijan, no es la gran cosa. Es cosa de saber ocupar una tabla de una distribución normal estándar y tener mucho cuidado para encontrar el valor de alfa adecuado. Profe, ¿Sí? el 0,025, ¿en cuál tabla se buscaba? Esto en una tabla normal. El normal. Sí, normal. Sí. ¿Ya? Cuando aparece Z, es porque vamos a trabajar con una tabla normal. Entonces, ¿Podría volver a la fórmula, profe? La fórmula, ¿cuál? es que me perdí donde, en el más menos. Ah, ya. Porque, según yo, después era eso multiplicado por lo otro, ¿no? Por lo que seguía. Acá. ¿Eso? Ah, dice, No. es menor o Significa igual. que mu es mayor que este valor y que es menor que Ah, este valor de ah, acá. ya. Entonces, por eso podemos colocar un más menos. Ah, sí, ya. Entonces, claro, ese intervalo se puede entender como un más menos. Entonces, el menor valor que puede tomar es de 19,82 y el mayor valor que va a tomar es de 22,18, con una certeza del 95%. Entonces, nosotros ya no decimos que la media de nuestra población es de 20, sino que decimos que con un 95% de certeza, la media está en ese intervalo. Es mucho más importante, es mucho más útil esa información porque nosotros estamos dando una respuesta, pero además estamos dándole un indicador de cuán seguros estamos de la respuesta que estamos dando. Y esa es la importancia de esto. Y es por eso que se utiliza tanto. Entonces, vamos de vuelta al PDF. Entonces, bajemos. Y acá está. Ya, y es lo mismo que estábamos diciendo. La solución que aparece aquí. Podemos afirmar que estimamos la vida media de la población de limpiadores de parabrisas entre 19 y 22 meses
con un 95% de confianza. ¿Ya? Ojo, a partir de una muestra de 100 limpiadores, nosotros estamos concluyendo que todos los limpiadores de esa marca van a durar entre 19 y 22 meses, con un 95% de confianza. Si nosotros aumentáramos el nivel de confianza a otros que se utilizan como 98, 99, ese intervalo va a ser más grande, porque vamos a tener que estar más seguros de la respuesta que estamos dando. Entonces, como observación acá, esta afirmación no significa que se tiene un 0,95 de probabilidad de que la vida media caiga dentro del intervalo establecido para esta muestra. Más bien indica que si seleccionamos muchas muestras aleatorias del mismo tamaño y calculamos un intervalo de confianza para cada una de esas muestras, entonces el 95% de los casos de la media de la población caerá dentro de dicho intervalo, ¿ya? Es una diferencia sutil, pero que para reportes estadísticos es relevante, ¿ya? La respuesta normalmente se da de esta forma. Entonces, intenten, con lo que acabamos de ver, reconocer el caso para el ejercicio 1 que aparece aquí. Por ahora, reconocer el caso solamente. Ya, ¿cómo van? ¿Lograron reconocer el caso? Yo estoy medio confundido ¿Con qué? con cuál sería la población. Aquí serían las amas de casa, ¿cierto? Claro, Sí. claro. Bueno, en ese caso yo digo que sería el caso 1.
Caso 1. Sí. Ya. Francisca, El caso 4. caso 4. ¿Mm? Ok, veamos. Veamos, vamos a ver qué información tenemos para intentar reconocerlo. Vamos a ir al Paint. Acá. Ya. Se obtuvo una muestra aleatoria de 7 amas de casa. Tamaño de muestra entonces 7. Y se determinó que las distancias caminadas al realizar las tareas domésticas dentro de la casa tenían un promedio de 63 por semanas, 63 kilómetros por semana. Ese 63 es, creo que me respondan aquí, ¿es la media poblacional o la media de la muestra? De la muestra. De la muestra. Porque estamos hablando de la muestra de las 7 amas de casa. 63. Esto está en kilómetros por semana, kilómetros por semana. Y una desviación estándar de la muestra, recuerden, esa es S, de 5,21 kilómetros por semana. Construye un intervalo de confianza del 95%. Recuerden que eso es lo que nos ayuda para encontrar el valor de alfa. El 95% normalmente se anota como 95 partido en 100, en estos casos. Ya, ¿qué información tenemos? No sabemos si la muestra se distribuye de forma normal, o sea, la población sigue una variable aleatoria normal. Sabemos que n es 7, no conocemos la desviación estándar de la población, por lo tanto, vamos a la diapo. Y vamos a... ¿Dónde están? Acá. Caso 1. Sigue una distribución normal. Descartada porque no nos dicen que esto esté siguiendo una distribución normal. Caso 2. Tamaño de muestra grande. No puede ser. Caso 3. Distribución normal. Tampoco. Caso 4. La población tiene una distribución cualquiera con media mu y varianza sigma desconocida y tamaño de muestra grande. Ah, ya. Entonces vamos a tener que considerar el caso 3. ¿Ok? A ver, esto está mal. La muestra aleatoria es sacada de una población distribuida normal. No, aquí yo me equivoqué. Esto no puede ser normal. ¿Ya? Vamos. Entonces, ¿es aleatoria? Es aleatoria de cualquiera. Sí, no tiene sentido esto. ¿Ya? Sí. Sí. Vamos a considerar el caso 3 entonces. Aquí sí está bien. Vamos a considerar el caso 3. Con una muestra pequeña. En este caso, ¿de cuánto era? De 7. Entonces, este es el intervalo de confianza que vamos a utilizar. Lo vamos a llevar al Paint para estudiarlo. Acá. Ya. De nuevo, esto podríamos hacer lo mismo que hicimos antes y considerar un más menos aquí. Lo corremos para acá y nosotros decimos que mu pertenece al intervalo
tanto. Y ahí ahorramos, queda más corto para escribirlo. Vamos a reemplazar con la información conocida. 63 más menos t de 1 menos alfa medio. Eso sería Y lo mismo de delante, ¿cierto? lo mismo que delante. Delante igual era del 95. Ah, ya. Sí, era Entonces 0,05. 0,05, 0,025 La verdad que en medio, sí. de alfa medios. ¿Ya? Esto que aparece aquí se llama el n-1, que sería 6 en este caso, son los grados de libertad de nuestra distribución T. Profe, ese 6 está multiplicando el 0,025 No, o no? no. El t se multiplica por el 6. Tampoco. Esto va junto, no es una multiplicación. Ya yo les voy a... sirve para buscarlo en la tabla. Yo les voy a mostrar cómo ahora. Ya, pero no es una multiplicación, es la notación. Aquí, esto se lee T con 6 grados de libertad con una probabilidad del 0,025. Y así se... Ahora vamos a ir a... acá. Estas son las tablas que ustedes tienen en la plataforma. Tenemos primero distribución normal y luego pasamos a la distribución T de student. La distribución T de student considera de acá de forma vertical los grados de libertad y a la derecha la probabilidad. Entonces nosotros estamos en 0,25 y la intersectamos con 6. 2,447. Es muy fácil usarla. Simplemente eso. 2,447. Entonces, copiamos todo esto. Y aquí, en vez de eso, vamos a colocar 2,447. Y listo. Ahora es cosa de meter esto en una calculadora. Y sumar y restar. Tenemos 63 menos 2,447 por 5,21 dividido en raíz de 7 nos da 58. Nos da 58,18, y ahora con signo más 67,8. Que sería nuestro intervalo de confianza. Okay. Es muy trabajo, o sea, el trabajo es muy similar al otro, solo que, bueno, estamos considerando ahora como una distribución T en vez de una distribución Z. Por lo tanto, tenemos que hacer esos pequeños cambios. ¿Dudas aquí con el trabajo que hicimos? No, ¿No? yo entendí Ok. al menos. No, profe. Ya. Volvamos entonces
acá. Entonces, le repito, caso 1, distribución normal, varianza conocida. Caso 2, distribución cualquiera y muy varianza, o sea, y varianza conocida, tamaño muestra grande. Acá vamos a poder considerar una distribución cualquiera entonces de parámetros mu y sigma desconocidos, pero con muestra pequeña. Y bueno, acá tenemos una distribución como en el caso anterior, pero de tamaño de muestra grande. Ah, ya. No. Esto está bien, ya. Esto está bien. Aquí yo me enredé, no se preocupen. Estaba bien. Y en el ejercicio, sí, ahora recordé, había que asumir que teníamos una distribución normal. Pero todo lo demás es tal cual. Entonces, ahora vamos a dar unas cuantas décimas para la próxima evaluación que se nos vienen. Yo les voy a dar 10 minutos o 15 minutos y van a hacer el ejercicio 2. Profe, ¿habrá una forma, por ejemplo, de poner el ejercicio y los casos al lado, así como para verlos? Ya, a ver. O copie el ejercicio en el chat y pone, no sé Ok, si se puede. ya, a ver cómo lo hago. Ya, a ver. Y les pude mandar una imagen porque no me deja copiar el texto. Ah, no, sí puedo. Sí, salen. Ah, bueno, sí, igual se entiende. Sí. Salen los acentos nomás. Y Y aquí tenemos, les puedo mostrar de dos casos. Bueno, ahí les puedo mostrar el caso 2, 3 y 4 y como el 2 se ocupa en el 1. Profesor, ¿dónde se puede ver el ejercicio? ¿En el En el chat? chat, en el chat de el mismo MS Y el Teams. que toma me dice que solo puede chatear en los miembros del equipo. Pida al propietario del equipo que se lo convierta en miembro. Eso me dice. Es que porque está desde un correo que... ¿Es Gmail tu correo? Sí. Ah, por eso. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Sí, por eso ya los correos Gmail, como esta plataforma es de Microsoft y trabaja con Hotmail, por eso que se complica un poco para las personas que usan Gmail. En que el otro ramo no he tenido problemas. En este nomás. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, yo tampoco en ningún otro ramo he tenido problemas. Ahí te envío una invitación. Sí, ahora sí. ¿Sí? Ah, ya, ok.
Hay que desarrollarlo, ¿cierto, profe? Sí, completo. Ah, bueno, algo importante que no les dije es que el único problema de las tablas es que uno puede trabajar. Hay distintas tablas ya. Hay algunas que, como en este caso, nos entregan el área hacia la derecha, pero hay otras que nos van a entregar el área hacia la izquierda. Entonces, dependiendo de las tablas que uno ocupe, uno va a tener que usar distintas equivalencias. En este caso, como estamos ocupando una tabla a la derecha, nosotros reconozco que es una tabla a la derecha porque aparece pintado a la derecha, ¿ya? Entonces, en estos casos, nosotros ocupamos alfa medio. Cuando ocupamos 1 menos alfa medio, es cuando tenemos una tabla a la izquierda. En este caso, bueno, aparecía 1 menos alfa medio, entonces eso iba a ser 0, alfa medio era 0,025.
Entonces iba a ser 0,0975. En este caso ocupamos alfa medio simplemente porque la tabla es hacia la derecha, ¿ya? Es eso, uno ocupa alfa medio o 1 menos alfa medio, dependiendo de la tabla. Entonces aquí, en vez de 1 menos alfa medio, nosotros delante ocupamos alfa medio solamente. Ustedes me dijeron, es lo mismo que el anterior, pero no era lo mismo, porque en el anterior era alfa medio, y aquí era 1 menos alfa medio. Entonces, si van a ocupar esa tabla, esto va a ser alfa medio solamente. Ese pequeño cambio. No quiere decir que esto está mal, sino que va a depender de qué tabla estén utilizando ustedes. Profe, por ejemplo, cuando me daba el alfa del Z, Ujú. ese se buscaba al interior de la tabla. Al interior del tabla. Ya, ¿cómo van? ¿Alguna duda? Eh, Estoy tratando de terminarlo. Ok. Son 3 decimales, ¿cierto, profe? Da lo mismo, Sí. 2, 3, sí. Tú decides cuánto usar.
Terminé yo. Ya. ¿Cuánto te dio? Me dio entre 160,82 y 169,18. Ya. Francisca, ¿cómo vas tú? No, profesor, no le apoyó así. ¿No? Ya, bueno. Veamos. Primero, ¿qué caso fue el que siguieron? Yo ocupé el primero. ¿Primero? Sí. Ya. Francisca, ¿tú algún caso que al menos hayas podido reconocer? Lo tomé como el caso 2. Caso 2. Ya. Vamos a leer. Se ha tomado una muestra aleatoria de 50 artículos producidos por... Bueno, les voy a compartir acá. 50 artículos producidos por una industria. N igual 50. Y se obtuvo que la media muestral del peso de artículos fue de 165 gramos, con una desviación estándar, por supuesto, desviación estándar muestral, S, de 40. ¿Ya? Sí, porque ahí estamos hablando de la muestra, de los 50 artículos, por lo tanto, todos estos datos que nos están dando, la media muestral del peso de artículos es de 165 con una desviación estándar de 40. No están hablando de la muestra. Encuentre el intervalo para la media poblacional con un nivel de confianza de 1 menos alfa 0,98. Entonces, volvamos a los casos y evaluemos. Primero, tenemos una muestra de 50, por lo tanto es grande. Eso nos permite descartar el caso 3. La varianza de la población no es conocida. Por lo tanto, eso nos descarta el caso 1. Nos queda el 2 y el 4. ¿Cuál es la diferencia entre el 2 y el 4? En el 2 tenemos varianza conocida y en el 4 varianza desconocida. Por lo tanto, caso 4 era el que teníamos que utilizar. Ahora, a efectos prácticos quizás no van a notar diferencia en los cálculos, por lo tanto, quizás si identificaron mal el caso, igual podrían tener lo que están haciendo bueno. Ahí. Y ya. Ahora que reconocimos el caso, Sí. lo vamos a hacer rápidamente. Tenemos 165 menos Z alfa medio. Lo vamos a calcular de aquí. Alfa es igual a 0,02 y por lo tanto alfa medio 0,01. 0,01. Y ese es el valor que vamos a colocar aquí. 0,01 por arriba la varianza muestral. Muestral obviamente porque es desconocida la poblacional.
y abajo raíz de 50. Y vamos a utilizar esto del más menos para escribir menos. Entonces la media poblacional pertenece a ese intervalo. El Z 0,01 lo voy a buscar en la tabla ahora. 0,01. Se la voy a compartir para que la busquemos juntos. 0,01 por aquí, entre estos dos. ¿Ya? Entonces sería 0,30 o sea, 2,32 o 2,33. Profe, una pregunta. ¿Sí? En estos casos, ¿cómo sé si tengo que ocupar la tabla que va hacia la izquierda o a la derecha? Ah, ya. Si quieren, para no confundirnos, ocupamos esta tabla siempre. La que va hacia la derecha. La que va hacia la derecha. ¿Ya? Lo que pasa es que la distribución normal es simétrica, por lo tanto no va a interesar mucho si lo calculamos a la derecha o a la izquierda. Vamos a tener valores iguales pero con signos distintos. Entonces, no hay mucha diferencia. Vamos a ocupar, en mi caso les voy a enseñar todo con una tabla hacia la derecha como esta. Ya. Entonces, nos vamos a quedar con el valor más cercano, 2,33, vamos a decir. A veces se promedian estos dos valores y se podría quedar con 2,325, ya, pero no nos vamos a complicar. 2,33 solamente. Entonces vamos acá, copiamos esto y en vez de esto va a ir el 2,33. Y el trabajo ya está terminado porque ahora esto es calculadora, sumar y restar. Lo voy a hacer inmediatamente. 1,65 menos 2,33 por 40 dividido en raíz de 50. 151,82. Ahora con el signo más. 178,18. ¿Ya? Y ese es el proceso a seguir. Si es que no me equivoqué en algún numerito por ahí en la calculadora, debería estar correcto. ¿Tú, Sebastián, llegaste a lo mismo o no? Espérame, profe. Ya. Francisca, ¿se entendió entonces cómo hacerlo? Y ahora sí. Perfecto. Y lo importante entonces, leemos el problema, vemos qué información tenemos y a partir de ahí identificamos el caso. Después de identificar el caso, vemos si vamos a ocupar una T o una Z y copiamos el intervalo. ¿Sí? Sí. Ahora me dio lo mismo. En la vez anterior me había dado 160,82 y 169. Ya. Me había equivocado cuando busqué Z. Lo busqué en otra tabla, yo creo. Ah, ya. ¿Estás ocupando otra? Sí, es que busqué una de internet y yo cacho que ahí me equivoqué. Ya. Pero debería salir lo mismo, la verdad. Es que ahí, no sé, me dio un valor negativo y Sí, sí. sí, pero y- te debería dar el mismo valor, 2,33, pero negativo. mm, Y con eso no hay ningún problema porque aquí hay un más menos, entonces no va a importar.
pero debería salir el mismo 2,33. Bien. Ya vamos a finalizar la clase, entonces... o sea, me refiero a que nos queda lo último. Ya, esto va a ser lo que vamos a... Al final voy a hacer la evaluación la próxima semana. Yo creo que estamos bien. Quizá intervalos de confianza para el cociente. Vamos a ver si entra o no. Aquí tenemos 4 ejercicios. Yo la próxima semana les voy a enseñar SPSS. Por lo tanto, ojalá lo tengan instalado. Les voy a enviar por correo un link. A ver si lo podemos descargar. Y si no, bueno, buscamos alguna alternativa. ¿Ya? Para la próxima semana, ya la clase dura hasta las 10:30. Vamos a salir un poco antes porque nos pidieron hacer las clases más cortas. Pero para la próxima semana yo les voy a pedir hacer 2 de estos ejercicios. ¿Cómo? Tenerlos listos para la próxima clase. Tenerlos listos para la próxima clase. ¿Ya? Ustedes, cualquiera, ustedes lo eligen. Tienen que traerlos listos y ojalá y les hagan una foto de buena calidad, ¿ya? Si me la pueden enviar al correo antes de la clase, mejor aún. Si no, bueno, en la clase lo vemos. Vale. Pero eso ya. Entonces ustedes toman 2 ejercicios ahí, lo resuelven, lo escriben la forma más clara posible y los vemos en la clase. Ya Vale. vemos si están bien, los comprobamos y si se entendió, pasamos al siguiente tema. Ojalá con el SPSS instalado para poder enseñarle algunas cosas. Profesor, ¿y la prueba cuánto va a durar? La prueba no va a ser una prueba. Ya como esta primera evaluación va a ser un trabajo. Yo les voy a... Vamos a hacer... A ver, miren, lo vamos a hacer así. Yo en la próxima clase entonces les voy a enseñar SPSS. Van a ver que es algo rápido, no nos vamos a demorar mucho. Ahí en la misma clase nos vamos a dar media hora. En media hora yo les voy a dar un ejercicio muy parecido a esto que estamos viendo. Y ustedes lo van a resolver y me van a enviar una foto. Eso va a ser el 50% de la nota. Va a ser un ejercicio o 2 si son más fáciles. Ya lo voy a ver ahí. Más de media hora, 40 minutos no les voy a dar. Porque no van a necesitar más. Luego yo les voy a hacer una actividad en SPSS y ustedes van a tener hasta el viernes para enviármela. Y ahí vamos a sacar la otra mitad de la nota. Y esa va a ser la primera nota. ¿Ya? No sé si se entendió. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces va a ser un ejercicio y la otra actividad en SPSS. Dime. Eso, la primera nota se mantiene ese formato del 20%, 25%, ¿sí? Sí. ¿Cuánto valdría la primera nota? Deja recordar. Vamos a tener 5 evaluaciones, 50% cada una. 5, vale. O sea, perdón, 20% cada una. Eso. Ya. Ya, 5 evaluaciones, 20% cada una. En el UCM virtual están las fechas, ¿ya? Para que lo pueden ver ahí. Profesor, ¿y en este ramo igual vamos a tener examen? ¿Y si Yo de no este quiero... mismo? mi idea es no hacer examen por todo esto que está pasando. Okay. ¿Ya? Y esperemos que no sea necesario. Si a alguien le falta nota ahí se puede pensar en algo, ¿ya? Pero no. Mi idea es, si ustedes tienen promedio arriba del 4 con estas 5 notas, van a pasar el round. Ah, ya, profesor. ¿Ya? Así que eso, ya intenten hacer los ejercicios para la próxima semana. Y ahí recuerden, ojalá tener una buena
conexión más o menos buena para que no haya problemas y con enviar el ejercicio que se va a tomar la próxima semana. Vale. ¿Ya? Ya, profesor. Ya. Y nos vemos. Que estén muy bien. Nos estamos comunicando. Chao. Ya. Chao. Chao, profesor.